el tema de acuerdo. Entonces, primero retirar ese saludo. Voy a ver esto. Vamos a ver este tema. Espérame un minutito. Entonces, eh, ahora sí, enchufé el cable. Eh, bien, chicos, vamos a garantizar el tema de lógica. Medalí, Junior, Paula. Y lo que hay que ver es el tema de las falacias, ¿no? El tema de falacias no formales, ¿de acuerdo? Oye, qué bueno que ese tema del COVID se haya ya superado, ¿no? Superado. Bien, vamos a ver. Viendo el tema del COVID, quisiera conversar con ustedes unas cosas y sobre ese tema aprender el asunto de las falacias, ¿ya? Eh, no sé si alguna vez te has percatado, has comparado la desgracia que hubo en el Perú, la cantidad de muertos que hubo o de personas enfermas de COVID-19 desde 2020, ¿no? Eh, tú pones, por ejemplo, te voy a poner, ¿ya? Eh, tú averiguas, por ejemplo, voy a compartirlo. Vamos a ver qué tal nos va esta parte. Esto, mira. Este es de la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos, ¿no? Que digamos es un centro que tiene un reconocimiento acerca de las personas infectadas de COVID-19. Y bueno, el Perú estaba entre los primeros lugares en el 2020, lo sabes, ¿no? De personas enfermas. Eh, ahora, pero lo interesante es que, por ejemplo, tú comparas Perú con Venezuela. No, ni siquiera creo que sale Venezuela, ¿no? Sobre la cantidad de personas enfermas con COVID-19, ¿no? Lo dice, ¿no? Venezuela tiene 9.573 muertes de COVID-19, por COVID-19. 9.000. Mira, solamente en Ucayali hay 1.800 muertos, ¿no? En Lima, 109.000 personas fallecidas por COVID-19. O sea, en toda la pandemia, ¿no? En todos estos 2 años. Entonces, o sea, en el Perú tranquilamente pues pasa los 200.000 muertos, ¿ya? En el Perú nomás, acá están los datos. Pero en Venezuela hay, en todo Venezuela, pues, ¿no? En todo el país hay 9.000 muertos. O sea, en Perú hay como 200.000 y en Venezuela hay 9.000, 9.500. ¿A qué se deberá, no? ¿A qué se deberá que, diciendo Venezuela un país con crisis, ¿no? Con crisis económica, ¿a qué se deberá que no haya habido tantos enfermos ni fallecidos por COVID? Felizmente, ¿no? Nadie quiere que un país pues se muera la gente de COVID, ¿no? ¿Por qué será? ¿Qué opinas? A ver, vamos a casos COVID Perú, ¿no? Acá está, ¿no? Ujú. 4 millones de casos, 215.000 muertos en Perú. COVID-19, Venezuela.
¿no? Ponemos acá. Casos, 540.000. Muertes, 5.000. 5.000 muertos. O sea, muchísimo menos que en Perú, ¿no? Eh, y qué bueno, ¿no? ¿Qué podría decir? Qué raro, ¿no? ¿Te parece muy extraño ese tema? A mí me parece muy, muy, muy curioso, muy, muy llamativo. No sé si extraño, pero bastante más llamativo. ¿Qué opinas de eso? A ver, ¿por qué hay poca gente que ha fallecido en COVID en Venezuela y no en Perú? Es ponerse a debatir, ¿no? Sobre ese tema. No lo sé. ¿Sabes eso? Que tenemos más población. Yo tengo entendido que la población es igual. Es muy parecida, para la diferencia enorme, ¿no? Sí. Acá hay venezolanos, ya, vamos a hacer calculadora. ¿Ya? Tú pones, por ejemplo, no te preocupes, tenemos tiempo y podemos conversar de ese tema. Pones población peruana. Peruana, ok. 32 millones. Ponemos calculadora. Aproximado, pues, ok. ¿Ya? 32 millones. ¿Está bien? 32 millones. Esos son los peruanos. ¿Cuántos venezolanos crees que han venido? Porque tú estás hablando con mucha, de repente conoces. ¿Cuántos crees que han venido? ¿Quieres que le ponga una cifra yo? Ya, voy a poner lo que dicen los medios de comunicación. 1 millón. ¿Está bien? 1 millón. Entonces hay 33 millones de población peruana, venezolanos y peruanos. 33 millones. ¿Está bien? Ya. Tú pones de habitantes aquí, en el país, ¿no es cierto? ¿No? Ya. Tú eres población de Venezuela, 2022, claro. Ya. Ahí está. Ya, vamos a ver. Población de Venezuela. Venezuela tiene 28 millones. ¿Está bien? Ya. 28 millones. Acá lo dice. Pa, pa, pa. Gente más, gente menos, pues. O sea, ponemos acá. Siempre es bueno conversar esos temas, ¿no? Conversar esos temas para que quede bien claro, ¿no? Ya. Entonces, mira, vamos a hacerlo así. Esta es lógica, maestro. Te das una clase de lógica. Mira, tú pones Perú, tiene 32 millones, más 1 millón de venezolanos, 33 millones. ¿Ya? Ahora, muertos, COVID, 200.000. ¿Ve? Venezuela tiene 28 millones. Quítale la gente que, según tú, seguro que tú lo dices, se han migrado. Menos 5 millones puede ser. Ya. Serían 28 menos 5, 23 millones de habitantes. Muertos COVID, 5.000. ¿Tú crees que es por la población que se ha ido? Te pregunto. Sigue la diferencia siendo notable, ¿no? ¿No es cierto? Ujú, ujú. Interesante, ¿no? Interesante. Buena, ¿no? Y si sales, fuiste. Si sales, ¿a dónde? Si sales a la calle, te matan. Si sales a la calle, te matan. Ya, muy bien. Vamos a decir eso. Buena, Paula. Muy bien. En Venezuela hay una dictadura. Si sales a la calle, te matan. ¿De acuerdo? Toma atención, Paula. Estás aprendiendo lógica conmigo. Conclusión, hay 5.000 muertos de COVID-19. ¿No es cierto? Por COVID-19 en Venezuela. Ya. Ahora yo te pido
que analices lo que acabas de decir. Tú acabas de decir todo esto, ¿ah? ¿Te parece válido hablar así? Te pregunto. A ver, Paula. Eso es lo que tú has dicho. Solamente le he pasado limpio. ¿Tú sabes qué significa este simbolito? Este simbolito significa conclusión. ¿Entiendes o no? Conclusión. ¿Está bien? Ya. ¿Resumiste qué? ¿Me puedes decir, Paula? ¿Resumiste qué? ¿Qué resumiste? Dilo más extenso. ¿Te refieres a eso? Ya, a ver, dímelo más extenso. Dímelo más Buenos largo. días, No profe. lo resumas. Dilo Buenos en días. extenso. Ok, lo voy copiando. Ah, yo supongo, o sea, yo creo que porque Supones. como hay una dictadura, Ya. eh, o sea, sí da más miedo salir a la calle. Ok. Y ahí sí te pueden, o sea, si no cumples las reglas, ahí sí te matan de frente. Ya. En cambio, Y- acá, ya. ¿Y tú claro, cómo sabes que eso es verdad? Tú supones, nada más. O sea, es como, por ejemplo, yo supongo que existen los fantasmas. sí. Ya, bueno. Pero son supuestos, ¿no? No te consta, te Ya no consta. Te consta que ahí matan a la gente cuando salen a la calle. ¿Tienes pruebas de eso? posibles hipótesis, ¿Perdón? son posibles hipótesis. Como también es posible que existan los fantasmas, ¿no? Ya. Claro, es posible muchas cosas. Es posible muchas cosas. No lo sé, de repente. Pero lo que voy es que más o menos es lo que dice Paula, ¿no? Este caso, esto que acaba de poner acá, tiene un nombre. ¿Ya? Esto de acá tiene un nombre, ¿de acuerdo? Se llama así, falacia, ¿de acuerdo? Es un nombre. Ahora, ¿qué cosa es una falacia? Una falacia, profesor, es un argumento que aparentemente está bien. O sea, la gente termina creyéndosela, pero realmente, si lo analizamos bien, no, no lo es. No está bien. O sea, no está bien. ¿Está bien? Esa es una falacia. Claro, si tú lo vives con más cuidado, te das cuenta y digamos, qué pruebas, qué sustento tengo para afirmar esto, ¿no? Solamente porque lo que yo creo. Claro. Yo una vez escuché esto, por ejemplo, hablando de Venezuela, yo escuché esto. Por ejemplo, mira, ¿qué te parece este argumento? Vamos a cambiarlo, ya dejando de lado el caso de Paula. Yo te pongo otro caso. Por ejemplo, eh, en Venezuela, la dictadura oculta la información sobre los muertos COVID. Conclusión, es falso, mira, es falso que haya, porque para mí que hay más muertos. ¿Qué te parece? Mira todo lo que he modificado. He modificado tanto la premisa es lo que está acá arriba, así que lo pongo así. P1 significa premisa. He modificado la premisa y la conclusión. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ese argumento? ¿Ah? A ver, vamos analizando. ¿Qué opinas? Lo acabo de modificar a propósito, obviamente, para explicar la clase. ¿Qué opinas sobre ese argumento y explícame por qué? Lo acabo de mover, ¿no? Ya, obviamente que es muy claro que lo he movido, ¿no? ¿Qué te parece? A ver, di lo que piensas. A ver, por ejemplo, nuestra amiga Paula dice que está mejor. ¿Por qué dices que está mejor? A ver, ¿me puedes explicar, querida Paula? Está bien, qué bueno que te gusta intervenir, hija. ¿Por qué dices que está mejor? ¿Por qué dices que está mejor, señorita?
¿Sabes a qué se parece este argumento, Paula? Es más probable. ¿Por qué es más probable? Está mejor explicado. Ok. Yo digo, por ejemplo, premisa uno. Si tú pones atención, te das cuenta que este argumento de acá, es exactamente el mismo que el de acá, solamente que le he cambiado algunas palabras. Claro, en realidad, querida Paula, ambas cosas son absurdas, pues. O sea, lo que tú estás diciendo, por ejemplo, es que hay muchos muertos, solamente que el gobierno los oculta. ¿Qué pruebas tienes de eso? Nada. Si lo pones a pensar para hacerlo más breve el asunto, nada. O sea, esto también es más, esto tiene un nombre, esto se llama así. Falacia de argumentum ad ignorantiam. El argumento ad ignorantiam es el argumento de la falta de pruebas y que muchas veces la gente cae. Mm. Los fantasmas existen. Lo que pasa es que aún nadie los ha visto, pero que existen. Mm. Como tú no puedes decir que soy un hombre, que soy un ladrón, entonces yo soy un hombre honesto. Claro, analízalo con más cuidado, pues, ¿no? Es falso que hayan 5.000 muertos, ya. Y si es falso que hayan 5.000 muertos, ¿cuántos crees que hay? ¿7.000? ¿8.000? Más de 5.000. ¿Cuántos? 1.000.000, 2.000.000. O sea, si tú te das cuenta, uno puede decir, hay 50 millones de muertos en Colombia, en Venezuela. 50 millones. Yo puedo decir 60 millones. No, es que lo que pasa es que el gobierno los oculta. Yo puedo decir 70 millones. No, lo que pasa es que el gobierno los oculta. O sea, con el argumento de que el gobierno los oculta, yo puedo lanzarme con cualquier cifra, pues. Esa es una falacia. Claro, si lo digo con más, todo lo que estamos hablando son falacias, Medellín. ¿Estás escuchando? Todo lo que estamos hablando son falacias. Claro, exacto. Todo eso es falacia. Todo lo que estamos hablando son falacias. Mm. O sea, si tú dices esto, caes en lo que se llama falacia de argumentum ad ignorantiam. Así de simple. Ujú. Entonces, la falacia de argumentum ad ignorantiam es cuando nosotros afirmamos algo sobre la base de la falta de pruebas. Ese es el tema de hoy, ¿ya? El tema de hoy de falacias. ¿Qué opinas de esto? A ver. Ah, tú puedes opinar lo que quieras. Yo puedo opinar, por ejemplo, que existe Papá Noel, pero se supone que si tú defiendes algo, tú tienes que sustentarlo, ¿entiendes? Claro, entonces tienes que sustentar lo que hablas. Y si no lo sustento o lo sustentas mal, pues obviamente cualquiera te lo puede, cualquiera que sabe lógica, pues, ¿está bien o no? Por ejemplo, yo digo esto, mira, tú pones aquí, vamos a cambiar un poco de tema, tú pones aquí, por ejemplo, y dices, encuesta a favor de la eutanasia, ¿no? Eutanasia. Vamos a cambiar un poco de tema. Mira, ¿ya? A ver, vamos a ver acá en Chile, este es Chile, ¿no? Pero puedo buscar Perú, lo que tú quieras. Ahí está. Mayoría apoya que se permita a pacientes con dolor intolerable la eutanasia, que se permita que se le la eutanasia, ¿no? Claro, esta es una encuesta de los doctores y doctoras, ¿de acuerdo? Ahora, suponte que se haga una encuesta en el Perú y se diga, por ejemplo, premisa uno, se diga, por ejemplo, el 70% de peruanos está a favor de la eutanasia. Conclusión, la eutanasia debe aprobarse.
es una buena medida, por ser una buena medida. ¿Qué te parece ese argumento? ¿Qué opinas? ¿Sabe qué es eutanasia, no? Cuando las personas están malas, darle la muerte asistida. ¿Qué te parece ese argumento? ¿Por qué es falacia? ¿Por qué Emali, Yadeli, Poma, Hilario? Vamos, vamos, interesante. ¿Por qué es falacia? Claro, claro. Porque el hecho que la mayoría... Muy bien. Bueno, para empezar, a ver, hay que tener mucho cuidado, Emali. Vamos a decirlo así. Vamos a decirlo, vamos a analizar lo que dice Emali y lo que dice Medellín. Y si yo pongo así, todos, imagínate que se haga una encuesta y todos estamos de acuerdo de eso. Ponte en ese caso, pues. Imagínate ese caso de que todos estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Ya. Si eso fuese cierto, ¿es correcto entonces ahora? Emali. ¿Qué decía Kant? Kant decía, atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? ¿Qué cosa es subjetivamente? Estoy dando tu opinión, justamente, Nelson. No sé qué cosa es subjetivamente, pero lo que yo quiero saber es lo que tú piensas. Y ya el que tú piensas es algo subjetivo. No, pero supongamos eso, Paula. Supongamos eso. Supongamos que efectivamente el 100% de personas están de acuerdo. ¿De acuerdo? Y aparte de ese supuesto. Lo que quiero saber es que si esta conclusión sale de acá. Eso quiero saber. ¿Es correcto afirmar esto? Lo que está en rojito, lo que está en azulito, a partir de lo que está acá en negrito. Eso te estoy preguntando, querida Paula. Por ejemplo, esto es la conclusión, ¿no es cierto? Y descubrimos que no era correcto concluir así, se afirma esto, pues, ¿no es cierto? ¿No? Ya, igual acá. Estamos analizando si es correcto concluir así a partir de acá. Entonces, esa es mi pregunta puntual, ¿ya? A ver. Entonces, mi pregunta es, estamos acá, ya esto ya fue, ya está el segundo caso, el primer caso ya fue, vamos al segundo caso. ¿Te parece correcto? Todos están a favor de la eutanasia. La eutanasia de progreso por ser una buena medida. ¿Es correcto? Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Ujú. Exacto, muy bien, Paula. Muy bien. Por una sencilla razón, porque la gente se puede equivocar. La gente se puede equivocar. Así de simple. De hecho, que todos, vamos a suponer eso, pero supongamos que todos están de acuerdo con la eutanasia. Todos. El hecho que todos estén de acuerdo con la eutanasia no significa que la eutanasia sea buena. ¿Entiendes? Todos, hace 200 años, de seguro, ya el 99% estaban de acuerdo con la esclavitud. ¿Sabes qué es esclavitud, no? Por ejemplo, hace 200 años en Estados Unidos, hasta los esclavos consideraban que la esclavitud es buena. Hasta los esclavos. O sea, había esclavos que agradecían ser esclavos. Pero el hecho de que la esclavitud era aprobada hasta por los esclavos, no significa que la esclavitud sea buena, pues. O sea, la gente se puede equivocar. Mm. Claro, que es todo un debate filosófico, ¿no? ¿Qué se entiende por equivocarse? También tú puedes ver, pero ¿qué se entiende por equivocarse? ¿No? Pero ya, es otro debate amplísimo. Pero en principio parte por eso, pues. O sea, la gente se puede equivocar. El hecho que mucha gente tire papeles al suelo no significa que esa medida de tirar papeles es buena, pues. No, de ninguna manera. Eso tiene un nombre. ¿Cómo crees que se llama? Falacia de argumentum ad, a ver, ¿qué crees? Ad misericordia o ad populum. ¿Cómo crees que se llama? Tú que sabes bastante latín.
Vamos, ponle un nombre. ¿Cómo crees que se llama esa falacia? A ver. Vamos, 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 vamos. Se llama falacia argumentum ad populum. Muy bien. Falacia argumentum ad populum. Que es cuando tú apoyas a la gente. Dice, el pueblo lo dice, ya es ad populum. La mayoría de personas está de acuerdo con la democracia. Entonces la democracia es una buena medida. Es ad populum. Mm. A ver, pero hablando en lo personal, a ver un poquito. ¿Tú sabes, tú estás a favor de la eutanasia? Dejando de lado esto. ¿Por qué, Luciana? ¿Por qué estás a favor de la eutanasia? Puedes usar tu micro, hija. Sería hasta excelente. Para conversar, porque cuando está así, por ejemplo, Paula usó su micrófono. Ahora quisiera que también uses tu micrófono. Para ser más fluido el diálogo. A ver, Sí, Luciana, profe. Bueno, yo estoy de acuerdo con la eutanasia, ya que ¿cómo es una no? medida que se adopta para que las personas con una enfermedad irreversible Sí, den fin a su vida, porque ya no hay un tratamiento que les ayude a calmar su dolor. ok. Ya, pero yo sé que ya se sabe lo que es la eutanasia, pero quería saber por qué estás de acuerdo con esto. Porque creo que las personas que sufren tienen ese derecho para mí. Es para, digamos, quiero entenderte, hija, es para mitigarle su dolor, Sí. para que no sufran. Ok, para que no sufran. Ujú. ¿Alguien más que quiera hablar? Por ejemplo, muy bien, querida Luciana, Luciana Celeste. Eh, por ejemplo, yo tengo mi abuelito que es millonario. Y mi abuelito millonario, yo quiero que se muera. Y como ya no puede hablar, pues yo digo que está sufriendo. Y como se aprobó la eutanasia, y yo soy su nieto y soy su único nieto, pues entonces digo que hay que aplicarle la eutanasia porque ya está sufriendo. Solamente porque no habla. Y está muy viejito, tiene 80 años. ¿Es correcto eso? Imagínate que se legalice la eutanasia. Pero yo también puedo decir eso, ¿no? Que él está sufriendo. No, no, que señas no se pueden, ¿cómo que señas? Que, o sea, dicen, no, no estoy sufriendo. No, no se puede mover, digamos. Hay casos, o no hay casos de esos, claro. Simplemente cedo a mi abuelito y digo, está sufriendo. Mm. Te pongo otro caso, por ejemplo, consentido. Ujú. Muy bien, Luciano. Muy bien. Te pongo otro caso, ¿ya? Voy a hablar de mí, ¿de acuerdo? Para no molestar a mi abuelito. Yo, sabes que trabajo, pues, como cualquier persona, trabaja en la academia, tengo un trabajo y me pagan por esto. Con mi trabajo logro, pues, mantener a mi familia y logro tener algunas cosas. No soy rico, solamente tengo mis cositas, por ahí algunas cosas. Tengo deudas, como muchas personas adultas, como de seguro muchos de tus padres, y tengo que pagar todos los meses. Soy como una persona, digamos, normal, ¿no? Y me detectan una enfermedad terminal, una enfermedad grave, no terminal, por un cáncer grave, no terminal, vamos a hacerlo bajarlo. Una enfermedad grave, un cáncer avanzado, cuya curación cuesta, no sé, 500.000 soles. Y mi familia, porque me ama, ha decidido vender mi casa. Vender mi casa. Y todas mis cositas que he conseguido lo va a vender para salvarme, porque eso cuesta 500.000 soles. Si no tengo los 500.000, obviamente que eso implica que mis hijos dejen de estudiar, que pues mi esposa se ponga a trabajar y así. Y no creas que esto lo que estoy contando es un caso, digamos, extraño, es un caso muy común, relativamente común con las personas que tienen enfermedades graves. Por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? Hay personas que pagarse, por ejemplo, una operación cuesta 20.000 soles. 20.000 soles es un montón de dinero, una apendicitis.
cuesta 20.000 soles, 18.000 soles, y eso es un montón de dinero. Imagínate una persona que vive un cuarto alquilado y gana un sueldo mínimo y tiene que pagar 12.000 soles o 18.000 soles para un apendicitis de su hijo, que si no se va a morir. Eso causa mucho estrés, mucha preocupación, mucha tristeza. Entonces, ¿y eso no afecta al paciente? Claro. Entonces, como yo no quiero que mi familia sufra, yo decido la eutanasia, porque ya se aprobó esa ley, suponte eso, pues. Decido que me hagan mejor, para que no vendas la casa, sabes que mejor esposa, sabes que mejor hijos, no, que me hagan la eutanasia, porque realmente yo soy un problema para para ustedes, ¿no? Estoy causándoles un sufrimiento y no quiero causarles sufrimiento. ¿Estarías de acuerdo con mi medida, con mi decisión? Está siendo consentido, ¿ah? Siguiendo la lógica de Luciana, yo, Martín Ortega, he decidido, porque tengo conciencia y además tengo muchos dolores y mi familia no puede pagar un tratamiento de 500.000 soles, hacerme la eutanasia, que se me haga. Problema, ¿no? Porque alguien puede decir, profesor, pero el mismo Estado que promueve la eutanasia, ¿por qué mejor no promueve medidas para que la gente tenga una adecuada de salud? O sea, por ejemplo, si usted tiene una enfermedad de 500.000 soles, Emily, ¿no es cierto o no? Si usted tiene una enfermedad que le cuesta 500.000 soles y que obviamente no tiene tanto dinero, no tengo ni 5.000, entonces menos 500.000, entonces, ¿por qué mejor eso no lo asume el Estado? ¿No es cierto o no? Que todos esos gastos al 100% lo asuma el Estado. Usted durante tantos años ha aportado, ha trabajado y ha pagado impuestos. Cuando tú te compras una galleta, pagas un impuesto. Y eso en tu curso de economía te enseñan. Entonces, pues, tantos años pagando impuestos, entonces, que le atiendan su enfermedad, ¿no? Además, esos 500.000 no es para que se vaya de viaje a Europa, es para que se cure su cáncer. Entonces, pero el Estado dice no, no, sino que para que no sufra, pues que vaya, hay que la eutanasia, pues. Es para ponerse a pensar, ¿no? Por ejemplo, te pongo otro caso, mira. Te pongo otro, ojalá encontrarlo. Te pongo este caso. Ah, lo encontré, felizmente. Mírate esto, ¿ya? Te voy a compartir, te voy a compartir, te voy a compartir. Mira esto, mírate esto. Cuando dan a luz. Señoras, ya pueden aumentar a su hijo. Carajo, no son señoras, son niñas y tienen 14 y 12 años. No son señoras, son criaturas que han tenido que dejar el colegio y que están condenadas a la miseria porque tienen que ser madres, porque son pobres. Cuando tienen una mejor condición económica, se van a abortar afuera del país. Y aquí no pasó nada. A las niñas pobres les toca tenerlas, parir, cuidarlas y máximo aspirarán a un trabajo de limpieza, porque tendrán que dejar el colegio y se quedarán en la miseria. Esas niñas, porque siguen siendo niñas, fueron violadas o por su padre, o por su padrastro, o por su hermano, o por su hermanastro, o por su primo, o por su abuelo, o por su vecino. Fueron violadas. Ese embarazo no fue consentido y fueron violadas sistemáticamente, quizás desde los 8 años o menos. Esa es la realidad que no queremos ver. ¿Qué opinas de esto? A ver, ¿qué opinas? Señoras, son niñas y tienen 14 y 12 años. No son señoras, son criaturas que han tenido que dejar el colegio y que están condenadas a la miseria porque tienen que ser madres, porque son pobres. Cuando tienen una mejor condición económica,
se van a abortar afuera del país. Y aquí no pasó nada. A las niñas pobres les toca tenerlas, parir, cuidarlas y máximo aspirarán a un trabajo de limpieza. ¿Qué opinas? Lo que dice la señora. Esa es una congresista ecuatoriana que estaban debatiendo sobre la aprobación del aborto allá en Ecuador. Ecuador, ¿no? ¿Qué opinas? Ya no quieren opinar. A ver. Desde la época de estos filósofos, mira, tú pones, por ejemplo, Platón, Sócrates, desde ellos eran personas que odiaban muchísimo, odiaban a unos señores llamados así, los sofistas. ¿Sabes por qué los odiaban a los sofistas? Porque los sofistas, chicos, mezclaban dos cosas. Mezclaban el argumento con retórica, que es lo que más o menos emplea, lo que más o menos utiliza esta señora. Esta señora disfraza su argumento con algo llamado retórica. ¿Qué es la retórica? Retórica es, digámoslo más en sencillo, el arte de hablar bonito. Cuando ella golpea la mesa, ¡No son señoras! y golpea y grita, dice, no son señoras, eso se llama retórica. Ella al final termina llorando, Y se ¿de quedarán en acuerdo? la miseria. Llorando, llora, termina llorando. Entonces, eso se llama retórica. Claro, desde la época de los sofistas, la retórica era muy convincente. Entonces, quizás yo, al ver a esta señora que se pone a llorar, que golpea la mesa y que pone cara de indignación, eso es muy convincente, pues, ¿no? Entonces, eso hace que yo esté de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, acá si tú ves, ¿no? Qué buen, por ejemplo, acá Natalia Merino, ¿no? Qué buen discurso de esta señora, ¿no? Tiene toda la razón. Pero quizás un muchacho con más perspicacia dice falacia, cero datos como siempre, ¿no? Entonces, hay gente que cae en su discurso porque ella se pone a llorar, y eso ya fue visto por los filósofos. Entonces, Platón, Aristóteles y Sócrates despreciaban a los sofistas porque hablaban así, pues, lloraban, hablaban fuerte, golpeaban la mesa, qué sé yo, se ponían así, ¡ay! O cosas así. Entonces, ¿qué hacen los filósofos? Lo que hacen los filósofos es eliminar esto. La retórica no sirve. Hay que analizar solamente el argumento, nada más que el argumento. Y si analizamos el argumento, o sea, el esqueleto, dejamos de lado los sentimentalismos, que me pongo a llorar, que pongo cara de indignación, me doy cuenta que estoy diciendo barbaridades, ¿va? Barbaridades, o sea, falacias. Por ejemplo, analicemos con más cuidado, ¿no? Por ejemplo. Claro, exacto, Paula. La retórica es todo el arte que tiene que ver con el énfasis, con la belleza del discurso. Entonces, parte de la retórica, querida Paula, es por un gesto de indignación. Parte de la retórica es llorar. Parte de la retórica es hablar con elocuencia. ¿No? Parte de la retórica es golpear. Esa es parte de la retórica. Son elementos de la retórica. Es todo un arte. No es fácil ser retor. Claro, eso hay que ensayar, etcétera. Pero, de hecho, los políticos son bastante retóricos porque ellos buscan convencer. Y ellos muchas veces buscan convencer no tanto por cuestiones lógicas, que sería lo correcto, ¿no? Sino por cuestiones emocionales, como la señora, pues. ¿No? Porque me dan pena las niñitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella dice esto, entonces vamos a analizar. Señoras, ya pueden aumentar a su hijo. ¡Carajo, no son señoras!
son niñas y tienen 14 y 12 años. Por ejemplo, esta primera parte, ¿no? Esta primera parte que dice que las niñas son niñas, ¿no? Las personas que están dando a luz y tienen 14 y 12 años. Yo te pregunto, ¿una niña tiene 14 años? No, una niña no tiene 14 años, una persona de 14 años es adolescente. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene que decir eso? ¿No es así? O sea, porque entonces está lanzando una proposición verdadera o una proposición falsa. Al decir las niñas tienen 14 años. Falsa. Claro, muy bien. Y Karime Yamile Quiroz ha dicho algo interesante. Dice, convence más decirle niña. ¿Y por qué? A ver, explícanos, ¿por qué convence más? Estoy de acuerdo contigo, Karime. Estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué convence más? A ver, vamos. ¿Por qué dices que convence? Estoy de acuerdo, pero quisiera que tú lo expliques. ¿Por qué convence más decirle niña que adolescente? No me respondas con preguntas, Natalie. Hazlo porque lo que tú piensas. Claro, porque quiere apelar a la lástima. Muy bien, chico. Muy bien, Natalie también está en lo correcto. Emily. Claro, porque quiere generar pena, porque la palabra niña da más lástima que la palabra adolescente, por la imagen de fragilidad que tienen las niñas, que de hecho son frágiles. Y por ejemplo, luego más adelante, todo lo que dice esto, es una cosa bien interesante, ¿no? Por ejemplo, ahí está, esta parte me parece sí alucinante, mira. A las niñas pobres les toca tenerlas, parir, cuidarlas y máximo aspirarán a un trabajo de limpieza. Como dijo el joven en uno de los comentarios, pura retórica y nada de datos, ¿no? Tú verás que vimos ese comentario más abajo, ¿no? No, cero datos como siempre, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta es, profesor, mira, lo que está diciendo algo bien interesante, ¿no? Lo que está diciendo es que las niñas violadas, pobres, niñas de 14 años, que no son niñas, pero ya, bueno, vamos a asumir que sí lo son, según lo que dice, claro. Las niñas violadas pobres, van a ser a lo mucho limpiadoras. O sea, no pueden ir más allá de ser limpiadoras. ¿Tú qué opinas? O sea, jamás van a poder ser abogadas. A lo máximo aspirarán a un trabajo de limpieza, a lo máximo. O sea, no pueden ser abogadas, no pueden ser estudiantes en la universidad. Eso es imposible, ¿no? Ya. Claro, hay personas con hijos que han logrado una carrera. Por supuesto, por supuesto. De seguro muchos de sus mamitas, sus papitos. Claro, yo conozco un montón de casos. Entonces, pero ella lo dice con una elocuencia que al final hace que uno se olvide, pues, ¿no? Y yo a veces me olvido y como lo dice, pues, Un trabajo de limpieza. con tanto énfasis, Tendrán que dejar el colegio y se quedarán en la miseria. con tanto énfasis, que pucha, yo también yo caigo en eso, pues, ¿no? Eso tiene un nombre, gente, ¿ya? Se llama así. Lo voy a decir, que creo que ya es obvio su nombre, pero lo voy a poner. Se llama falacia, tiene un nombre, ¿ya? Falacia de argumentum ad misericordiam. Apelación a la lástima. Premisa 1. Las niñas violadas acabarán en la miseria. Acabarán, eso es lo que dice la señora, ¿no? Conclusión, se debe aprobar el aborto. ¿Qué es lo que quiere, no? Aprobar el aborto. Es cuando uno apela a la lástima. Si tú te das cuenta, querida Raquel, existe una diferencia bien clara, la primera y la segunda. Puedes analizar, a ver, Raquel Elvira, ¿puedes distinguir la diferencia entre la primera y entre la falacia de ad populum con la falacia de ad misericordia? ¿Puedes darte cuenta de la diferencia? La diferencia es bastante clara, o no ves la diferencia. La diferencia en que en el ad populum no se apela a la lástima, se apela a lo que dice la mayoría de personas o todas las personas. En cambio, en el ad misericordiam, querida Raquel, se apela a la lástima, ¿no? Pobrecita, las niñitas acabarán en la miseria. ¿Entiendes?
Lo mismo que pasó sobre la eutanasia. Yo digo, por ejemplo, otra misericordia sería las personas con enfermedad grave sufren, sufren, sufren. Por tanto, hay que aprobar la eutanasia. Hay que aprobar, esto también es a misericordia, pues, porque estás apelando a generar lástima. ¿Se entendió la idea? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pues el tema de falencia es bien alucinante. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Dime. Buenos días, disculpe. ¿Cómo no? Entonces, en la parte de argumentum ad misericordiam, entonces llegaría directamente, por así decirlo, a caer en un argumento subjetivo. Sí, claro. Es apelación a cuestiones emocionales. Claro, muy Ah, bien. ok. Muy bien, Marcia. Buena pregunta. Desde la semana pasada, tú has visto que la lógica es un conocimiento que estudia racionalmente los argumentos. Cuando tú debates con alguien, tú tienes que apelar a cuestiones lógicas. Como dice Descartes, la razón es la cosa mejor distribuida entre todos. O sea, todos los seres humanos podemos ser renegones, otros pueden ser alegres, otros pueden ser sensibles, pero todos tenemos por igual la capacidad racional. Entonces, si tú quieres conversar con alguien sobre un tema X, tú tienes que apelar a cuestiones lógicas. Pero muchas veces, me incluyo, yo he caído en eso, muchas veces yo he caído en cuestiones emocionales, en apelar a que me dan lástima, a porque lo hace todo el mundo, porque me faltan pruebas, pero que yo tengo una posición política tal, entonces es malo, ¿no? Ya, entonces esas cuestiones deben ser desechadas en un debate, digamos, honesto, ¿ya? Y es justamente lo que estamos viendo, pues. Te pongo otro caso, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de esto? Eso sí me parece ya grotesco, pero lo voy a poner. ¿Tú te acuerdas de esto? De hecho, te acuerdas, ¿cómo no te vas a acordar? Si esto hace un año nomás. ¿Te acuerdas de este rollito? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mira, ¿tú te acuerdas de esto? Eso nunca me voy a olvidar. Y la gente se la creía, ¿no? Uno se pone a pensar, ha pasado un año, ¿dónde está el comunismo? Para empezar, como estudiante de la academia, tu profesor te habrá enseñado qué cosa es el comunismo, ¿no? ¿No es cierto? Y esto de Pedro Castillo, de Cerrón, de la izquierda, de comunista, no tiene ni siquiera pues la letra, ¿no? Ah, sí tiene el C de Cerrón, la letra, ¿no? O Castillo, ¿no? C, pero nada más, ¿no? Nada más. O sea, pues, aparte de eso, de comunista no tiene nada, pero nada. ¿No es cierto o no? Entonces, ¿pero qué opinas de esos letreros? ¿Qué te pareció? Eso que quiero saber, ¿qué te parecen esos letreros? A ver, ¿qué opinas? ¿Te parece algo correcto? ¿Qué opinas sobre los letreros, Raquel? Disculpe, profe. Lo que pasa es de que algunas veces muchas personas tras, no sé muy bien cómo decirle la palabra, pero confunden la realidad o los conceptos siguiendo a los demás. Y muchas veces caen en una mentira, por así decirlo, entendiendo, creyendo que entienden lo que es en sí un concepto en general, pero más lo toman como ellos piensan y poco a poco van convenciendo a todas las personas pensando o cambiando en sí el concepto que de verdad era. Y por eso es de que muchas veces comienzan a hacer esas cosas. Señorita, Profe. yo te pregunto, ¿cuál era el propósito de esa gente al poner esos letreros? ¿Qué crees Es tú? que ¿Qué buscaba? ellos no estaban a favor de que una persona Que que Castillo no gane. es, que Castillo gane en sí, que Ujú. Castillo gane. Y querían en sí, sea como sea, sacarlo de las elecciones. Y con ese Pero letrero estaban apelando ¿a qué? A generar en la gente qué. Porque estoy caminando por la calle y digo, piensa en tu futuro, ¿no? O sea, estaban apelando a generar qué en las personas.
en sí estaban generando a tener como un sentimiento, por así decirlo, ¿Sentimiento de qué? ¿De qué? eh, de ¿De amor? miedo, no, de Ah, miedo. Tenían miedo de que como están los tiempos ahora cambien y se pongan peores. exacto. Muy Y bien. por eso es de que ellos entendían como que tipo, si es que Castillo llega a ser presidente, va a haber un comunismo, pero no tenían en claro en sí el concepto de lo Sí, que era ¿no? comunismo. Sí, ¿no? Muy poca gente habla muchas hablan de eso, pero no lo tienen en claro. Nelson, por ejemplo, Nelson, incertidumbre, ¿no? Incertidumbre. Cierto, tienen toda la razón los chicos, es verdad. Claro, lo que buscaba, como dice, como dijo nuestra amiga, es generar miedo. Miedo. O sea, ay, qué miedo el comunismo, una cosa así, ¿no? Eh, bueno, fracasaron, ¿no? Pero lo que buscaba era generar miedo, miedo, pánico. Esa es una cuestión muy interesante, ¿no? Paula, Paula pregunta, a misericordia es apelación a la lástima. Estamos hablando ahora de apelar a qué, señorita Paula. Paula, a misericordia es a la lástima. ¿Te acuerdas? Pobrecitas las niñitas que trabajan, que son pobres. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De generar qué, queridos chicos? ¿Lástima? ¿O de generar qué? No me pongas nombres. ¿Generar qué? Lo que dijo nuestra compañera. ¿Qué dijo? ¿No has escuchado lo que dijo la compañera? Generar miedo. Por tanto, ¿será misericordia? No, no es a misericordia, pues. Porque la misericordia es generar lástima. Entonces, eso tiene otro nombre. Eso tiene un nombre así, ¿no? Falacia de argumentum ad baculum, que es apelación a la amenaza. Premisa 1. Si gana ese candidato, aparecerá el comunismo. Aparecerá, surgirá, ¿no? Se instaurará un régimen comunista. ¿De acuerdo? Comunista. Comunista. Conclusión, profesor, no votes por él, no votes por ese candidato. ¿Qué es lo que buscan? Pues obvio, ¿no? Candidato. Claro. Ahí tienes, profesor, un caso típico de falacia de ad baculum, que es cuando generamos miedo. ¿Está bien? Igual ocurre cuando la gente hablaba por Keiko, no creas por un lado más. O sea, hay gente que decía, si gana Keiko, el Perú será un país con mucha corrupción, así que tengan cuidado. Volverá la corrupción al Perú, como si no hubiese corrupción en el Perú. Corrupción ha habido hace tiempo, o sea, desde que el Perú se fundó. Pero la gente decía, no votes por Keiko, ¿no? Porque si votas por Keiko, volverá la dictadura corrupta. Ya pues. Entonces también es ese falacia de báculo. Porque ahí está dando no razones lógicas. Está buscando generar miedo. Si siguen protestando, señores, despediremos al personal. Así que cuida tu trabajo. Ya, ese es adbáculo. Es apelar al miedo. Mm, interesante, ¿no? Interesante, interesante. Profesor. Hasta que una pregunta, ¿todo claro? ¿O no entendiste ni mangos? A ver, ¿todo claro o nada? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, 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 sí. Si quieres que te lo repito de nuevo. A todo este rollo, profesor, las falacias son argumentos, ¿qué crees? A ver, ¿válidos o inválidos? ¿Argumentos válidos o inválidos? Inválidos. Mira, claro, al final todo, querida Paula. Mira, de ahí te explico al final, querida Paula. Gracias, Paula, por hacerme la observación. Pero quería ir avanzando. Ya, Paula, no olvidaré de ti, querida Paula. Pero a ver, ¿qué opinas, Paula, sobre lo que está este mensajito? A ver. Está bien tranca, ¿no?
¿Qué opinas? No, no, no es un examen, querida Paula. Solo quiero saber qué opinas sobre los argumentos. ¿Ya? No es un examen. Tu opinión personal, ¿qué te parece? ¿Te parece correcto? O sea, este es un autintarino que está comiendo su hamburguesa McDonald's. Este es un autintarino que está comiendo está su anticucho, ¿no? Ya, anticucho bien rico, con su crema de rocoto. Ya, entonces eso es lo que estamos hablando. Sí, es descubierto, ajá. ¿Qué te parece? ¿Te parece correcto hacer, digamos, criticar de esa manera a los autitaurinos? Ok, muy bien, Marcia. Muy bien, interesante, Marcia. O sea, lo que esta imagen dice lo siguiente, mira, yo te voy a explicar, no sé, yo sé que lo entiendes. Dice, por ejemplo, dice eso, tú comes carne, ¿ya? Carne a la parrilla, ya, si quieres, y hamburguesas, ¿cierto? Es lo que está haciendo, ¿no? Ese señor gordito y ese señor que está acá con sus letreros, ¿no es cierto o no? ¿Está bien? Tú comes carne a la parrilla y hamburguesas. Conclusión, mira, lo pasamos a limpio, ¿ya? Conclusión, tu protesta contra la corrida de toros es absurda. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que vamos a describir acá? No me pongas nombre, no me pongas al báculo, no. Quiero saber si te parece correcto o no esta falacia, este argumento, que lo dije ya. ¿Qué te parece? Hamburguesas. ¿Te parece correcto esto o incorrecto? ¿Por qué es incorrecto? Se contradice, no hay coherencia. ¿Por qué no hay coherencia, Rusiana? ¿Por qué no hay coherencia, Raquel? Explícalo. Vamos. Tiene sentido, ¿por qué tiene sentido, Natalie? ¿Por qué tiene sentido, Natalie? Nada, nadie quiere traerse a hablar. Mi pregunta es, ya. A ver, Natalie. Muy bien. Creo que, Natalie, sería bueno que lo escribas para todos. ¿Te parece o no? Porque lo que pasa es que nadie puede analizar lo que dices si solamente lo escribes para mí. ¿Quién se contradice? ¿Quién habla así? No, no te entiendo. ¿Quién se contradice? ¿Puedes decir el nombre del sujeto de la tu oración? ¿Quién se contradice? ¿Tú te contradices? ¿Cómo tú te contradices? ¿Tú te contradices? Es que, profe, disculpe, Ahora lo que sí. pasa es de que ahí en la oración dice, tú comes carne a la parrilla y hamburguesas. Tu protesta es en contra de eso. Digamos que yo lo estoy diciendo, pero para mí, yo estoy en contra de una corrida de toros y todo eso. Y o sea, estoy tipo protegiendo a los animales, pero al mismo tiempo en mi consumo estoy que me contradizco. ¿Por qué? Porque en ese consumo están que matan a muchos animales, Ujú. incluyendo ahí también toros, vacas, caballos. Y es como que, ¿cómo voy a estar en contra de algo que yo mismo indirectamente Entonces, también estoy que consumo? ¿te parece que esto que he escrito acá, y te lo voy a poner de amarillo,
¿Te parece que este argumento es correcto? No, es incorrecto, estoy que me contradizco a mí mismo. Va en contra de mis principios. Sí, estoy en contra de algo, pero al mismo tiempo estoy que me contradizco. No, a ver. Imagínate que conversemos, ¿ya? ¿Ya? Ya. Voy a hablar en lo personal. A ver. ¿Tú estás a favor o en contra de la corrida de toros? A ver, señorita. Profe, Marcia. Concreto, no me estoy un argumento, solamente una cuestión puntual. Para entenderte. yo en este momento, o sea, no puedo estar en contra, o sea, no estoy a favor Ya. de la corrida de toros, pero es que yo todavía no Ya. tengo argumentos necesarios. Oye, ahora pregúntame tú a mí lo mismo. Ok. ¿Usted está en contra o a favor de la corrida de toros? En contra. Es una cuestión deleznable que debe abolirse. Ahora pregúntale, profesor, ¿a usted le gusta el guiso de carne? Disculpe, profesor, ¿a usted le gusta el guiso de carne? Me encanta. Y como hamburguesas y pollo a la brasa. Ya. ¿Qué opinas sobre eso? Por todo lo que acabo, por mis dos respuestas. ¿Es correcto? ¿Qué Un opinas? momento, si son en casos divididos, no sería en uno solo, estaría defendiendo bien, pero cada uno por separado. Pero si se juntan ambos, es una contradicción. No, sí, júntalos, porque estamos conversando en una mesa y estamos debatiendo. Y tú me dices, profesor, pero usted hace media hora, hace 5 minutos dijo que está en contra de la corrida de toros, pero usted dice lo que le gusta la carne de res. Es, no sé si me hago entender. Sí, pero se está ¿Te parece? contradiciendo a sí mismo. No sería coherente decir No, por eso. eso, por eso. ¿Quién se está contradiciendo? ¿El profesor o tú? El profesor. Ya, entonces dilo, pues. A ver, somos amigos y dime esa contradicción. Háblame así como patas. Pero usted mismo está que se contradice en sus argumentos. ¿Por qué me contradigo, señorita? Explícalo, hijo, vamos. Porque uno está en contra de lo que le están haciendo en sí a los toros, pero al mismo tiempo usted mismo está que consume y está asumiendo de que sí está a favor de que otros animales puedan morir para su consumo propio. Claro. Indirectamente está a favor de la muerte de muchos animales, Muy bien, muy bien. Muy bien. incluyendo ahí a los toros. Ya. Ok, excelente. Ahora sí creo que ahora sí se entendió lo que me has querido decir. Tomen atención a lo que estamos conversando con nuestra compañera, ¿ya? Tienes que tomar atención, si no, no vas a entender. ¿Sabes cuál sería la réplica a lo que tú me acabas de observar, señorita? La réplica es de que yo no estoy protestando contra el consumo de carne. Claro, sería absurdo, sería eso sí contradictorio, si yo protesto contra el consumo de carne y como carne. Pero mi protesta no es contra el consumo de carne. Mi protesta es contra la corrida de toros. ¿Entendiste? No sé si me hago entender. Claro, si yo protesto contra la corrida de toros y voy a la corrida de toros, ahí sí es claramente una contradicción. ¿Entiendes? Pero si tú lo analizas con más cuidado, lo que tú acabas de hacer es dar una acusación inválida, maestro. Justamente lo que tú dijiste es esto. Gracias por ayudarme, compañero, en ese punto. Me has dado una mano. Esto, o sea, por tanto, esto te parece correcto, pues. Como el profesor Ortega, es como decir así, ¿no? El profesor Ortega come o le gusta carne a la parrilla y hamburguesas. Por tanto, la protesta del profesor Ortega, la protesta del profesor Ortega contra la corrida de toros es absurda. Eso es lo que dijo nuestra compañera. Pero si lo analizamos con mucho cuidado, pues esto, lo que es absurdo es el argumento, no mi protesta. Porque yo no estoy protestando contra la corrida de toros. Perdón, yo no estoy protestando contra el consumo de carne. Yo estoy protestando contra la corrida de toros.
Es más, quien habla así se está basando en una condición personal mía, ¿no? Que soy un consumidor de carne. Como soy un consumidor de carne, entonces la protesta que hago sobre la corrida no sirve. No, pues, son cosas diferentes. Tú estás yendo a una cuestión personal, a mi condición personal de consumidor de carne. Eso tiene un nombre. Se llama así, chicos. Se llama falacia de argumentum ad hominem. ¿Qué es una falacia de argumentum ad hominem? Es cuando tú, cuando discutes con alguien, vas a la cuestión personal. Como tú eres hombre, Pepe Lucho, tú eres hombre. Si tú eres hombre, tú no puedes hablar acerca del sentimiento de las mujeres, porque tú no eres mujer, pues, tú eres hombre. Tú no puedes hablar de chicas, porque este tema, porque tú no eres chica, tú eres hombre. Es ad hominem. Como tú eres fujimorista, ¿por qué votaste? Ah, yo voté por Keiko. Ah, entonces tú no puedes hablar, tú no puedes una conferencia contra la corrupción, porque tú votaste por Keiko. Un momentito, yo puedo votar por Keiko, yo puedo votar porque se me dé la gana, pero eso es independiente a mi argumento sobre la corrupción. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces nosotros cuando discutimos, exacto, sí, muy bien, Paula. Muchas veces cuando discutimos apelamos a lo personal. Como tú nunca has estado en la universidad, entonces tu opinión sobre San Marcos es inválida. Eso es ad hominem, por la sencilla razón de que yo no pude haber estado nunca en San Marcos. Seguro, yo nunca estoy en San Marcos, nunca me matriculé a San Marcos, ni siquiera postulé a San Marcos, pero eso no significa que no pueda hablar de San. Claro que puedo hablar y puedo decir cosas ciertas o una crítica. ¿Se entiende? Tú no puedes hablar de Venezuela porque nunca has estado ahí. Ya, eso es ad hominem, cuando tú vas a la cuestión personal. Entonces, por ejemplo, nuestra compañera dice Ingrid Camila. Ya, muy buena, muy buena. Ingrid, mira lo que, Ingrid, puedes poner tu, ya lo hemos dicho como 45 veces que cuando opinen algo tiene que ser para todos, ¿no es cierto? A ver, Ingrid, ¿puedes poner tu comentario, Ingrid Camila, para todos? Porque solo así tus compañeros lo pueden entender. Mira lo que dice Ingrid. Porque Ingrid dice esto, por ejemplo, yo estoy, Ingrid se maquilla todos los días, ¿no? Se maquilla todos los días, ¿ya? Por tanto, conclusión, mira, las protestas que hace contra el uso de animales en los cosméticos es inválida, es absurdo, es tonto ya, si quiere un poco más duro. ¿De acuerdo o no? Esto también es una falacia de hominem, pues. El hecho que Ingrid se maquille todos los días no significa que lo que hace es algo tonto. Porque si lo analizas con mucho cuidado, son dos cosas diferentes. Ella, Ingrid, no está protestando contra el... Por ejemplo, correcto sería así. Esto sí sería bien, ¿ya? Esto sí sería bien. Sí sería bueno. Esto, por ejemplo, Ingrid se maquilla todos los días. Conclusión, Ingrid, las protestas que hace Ingrid sobre el maquillaje, sobre toda forma, si quieres, sobre toda forma de maquillaje, es absurdo, tonto. Ya, ¿qué quieres hacer? Esto sí estaría bien. Si tú te das cuenta, existe una clara diferencia entre el primer caso, el de acá, con el segundo caso. ¿Lo ves la diferencia o no? Mira la diferencia. Esto sí está bien. Esto sí está bien. Es un argumento correcto. Esto está mal. Esto es la falacia. ¿Se entendió, Paula? Claro. Si yo me maquillo todos los días,
Yo no puedo estar en contra del maquillaje, pues. Eso sí es correcto, claro. Pero el primer caso que expuso Ingrid, eso sí es una falacia. Claro. Nadie puede desautorizar a Ingrid a decirle, oye Ingrid, ¿por qué pones memes en tu Instagram acerca de los animalitos que usan para la industria cosmética? Si tú te maquillas todos los días, eso sí es incorrecto, eso sí es falacia. Y se llama falacia de ad hominem. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a repasar entonces. ¿Ya? Vamos a repasar. Paula dice, profe, creo que hubo una época de un conejito eso de los cosméticos. Empezaron a poner que debemos comer comida vegana. Pásalo a limpio. El argumento es, ¿cómo sería el argumento? El ad hominem es cuando tú vas a lo personal. ¿Cómo sería un ad hominem? No lo sé porque no entiendo tu pregunta. Ah, ya. Ya me acordé. Ya me acordé. Creo que Paula se refiere a esto. Vamos a pasar a limpio lo que dice Paula. Sí, ya me acordé. A ver, podemos buscarlo. No sé si me ayudan lo que dice Paula. ¿No? Por ejemplo, ponemos Ralph, ¿se llama? Ralph. Conejo, ¿no? Conejo. ¿Qué sale? Ah, ahí está. Claro. Buena. Tú tienes que, muy buena, Paula, muy buena, Paula. Paula, tú acá tienes que analizar a qué apela el publicista. Siempre en una clase de falacias tienes que tener el cuidado de pensar y decir, esta imagen, este argumento, ¿a qué apela? ¿Qué busca el argumento? ¿Generarnos qué? ¿Generarnos qué? ¿Miedo? ¿Lástima? ¿Qué nos busca generar ese conejito que le hacen tal y cual cosa? Lástima. Por tanto, ¿qué sería, querida Paula? No sé, no, me refiero a que, no a eso, sino que, o sea, por ejemplo, estaba eso en tendencia y empezaron a poner, deberían comer comida vegana, algo así. O sea, no me refiero a la lástima, sino a que empezaron a meter la comida, a que no deberían comer eso, algo así. Ya, ¿y por qué no Por había eso, que comer? Ya, muy bien. ¿Y por qué no había que comer? ¿Por qué había que comer comida vegana? ¿Para qué? para que, o sea, como que lo empezaron a relacionar, no ¿Para tenían, qué? Justamente, ¿cómo has entendido? para que ¿Por qué no yo debo? sufran Muy bien, entonces, para que no sufra, ¿a qué estás apelando? a la lástima, A la lástima. Y por tanto, ¿qué falacia es? al misericordia. Pero tiene relación, no, bueno, siempre tengo que buscar qué busca Tienes esta que persona. buscar a qué apelan, claro. Si tú te das cuenta, en los ad hominem, señorita Paula, muy buena pregunta, hija. En los ad hominem no se apela a la lástima. ¿Se apela a la lástima? No, ¿dónde está la lástima acá? En los ad hominem se apela a el ataque personal. Tú comes hamburguesa, tú te maquillas todos los días, tú votaste por Keiko, tú eres de izquierda. No sé si me hago entender. ¿Me hago entender, Paula? Sí, Claro, el ad hominem es cuando tú vas a la calle, tú vives en el Callao. Ah, por eso que eres una delincuente. Ese es ad hominem. Muy fuerte, ¿no? ¿cómo sabe? Claro, por eso. Es cuando tú vas a lo personal. Cuando tú vas a lo personal, ad hominem. Eso no cabe duda. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a repasar hasta aquí el tema de las falacias. ¿Ya? Mira. Vamos a, profesor, ¿qué es una falacia? ¿Ya? Una falacia no formal. Falacia no formal. Una falacia no formal, profesor, como ves ahí, es un argumento que aparentemente está bien, pero si lo analizamos con cuidado, descubrimos que no está bien. ¿Ya? En la falacia emplea muchísimo la retórica. Muchísimo la retórica. Ahora, dentro de estas falacias, sabes qué es retórica, ¿no? Ese arte de hablar bonito, ¿no? Dentro de las falacias está, por ejemplo, la falacia, como ves ahí, querida Paula, me preguntaste sobre la primera, falacia de ad ignorantiam, que es aquella falacia en la cual nosotros
concluimos algo sobre la base de nuestra ignorancia, precisamente. Sobre la base de que desconocemos el tema o no tenemos pruebas. La ciencia no puede explicar por qué este señor se levanta todos los días al techo de su casa mientras está dormido. Ah, ya, entonces un fantasma se lo está llevando. Ya, eso es al ignorante. Hasta ahí estamos de acuerdo, Paula. ¿Estamos de acuerdo? Claro, pues hija, ¿qué crees que te parece que son válidos estos? Todos son inválidos. ¿Cómo ser válidos? El ad populum es cuando se apela a lo que dice la gente, ¿no? Las personas, la mancha de peruanos, está a favor de la eutanasia. Por tanto, la eutanasia hay que aprobarse porque lo dice la gente. Ese es ad populum. Ad misericordia es cuando se apela, como ves ahí clarito, a la lástima. A la lástima, me da pena a la gente. Es ad misericordia. Ad baculum es cuando se apela a generar miedo, generar una amenaza. Ad hominem es cuando se ataca a la persona, se va a la condición personal. Hay más falacias, claro, que lo vamos a ver a continuación. Pero quisiera preguntarte, y por favor, quisiera que me respondas de verdad con mucho respeto y amor. ¿Hasta ahí el asunto es claro o no has entendido? El asunto es claro. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a leer esta parte de acá. ¿Ya? Vamos a leer la 11 y la 12. ¿Ya? 11 y 2. Permíteme un ratitito. Vaya leyendo la 12 y la 13, perdona. Dame un minuto nada más, porque quiero ir al baño. ¿Ya? Ahorita vengo. 2 y 13, ¿ya? 2 y 13. Bien, chicos, gracias. Vamos a leer entonces la 12 y la 13, ¿ya? A ver, con mucha atención, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué dice la 12 y la 13, gente? Dice, desgraciadamente en los libros de lógica aparecen dentro de las falacias oraciones o conjuntos de oraciones que no son argumentos y por tanto no se ajustan a la definición anterior. Para citar un ejemplo bien conocido, casi todos los libros de lógica incluyen dentro de las falacias la pregunta múltiple, como la del vendedor que después de demostrar el producto que anda vendiendo, pregunta a su interlocutor si va a pagarlo al contado o con tarjeta de crédito. Tal vez logre confundir al posible comprador, pero una pregunta, por complicada que sea, difícilmente puede ser un argumento.
En nuestra exposición sobre falacia nos ajustaremos a la idea de que se trata de argumentos inválidos. Desde tiempos de Aristóteles, que estudió las falacias, también llamadas sofismas, en su libro Refutaciones de los sofistas, suelen distinguirse dos grandes grupos de falacias, las que dependen del lenguaje y las que no. En las primeras, el análisis de la invalidez se centra en las palabras o en la estructura gramatical de las oraciones. En las segundas, la falta de conexión entre premisas y conclusión no se debe a problemas en las proposiciones separadamente consideradas o en los aspectos gramaticales de la oración. Y la aceptación de la falacia se explica más bien por razones psicológicas o sociológicas. Bien. A ver, vamos de nuevo, ¿ya? Vamos de nuevo. Dice, existe, según el autor, claro, un conjunto de oraciones que no son argumentos y por tanto yo los considero que no son falacias. Están, por ejemplo, dentro de ese conjunto de oraciones las llamadas preguntas múltiples, que también se les llama, chicos, preguntas complejas, ¿ya? Preguntas múltiples son preguntas complejas. Y acá lo pone. Por ejemplo, un caso de pregunta múltiple o pregunta compleja es aquel en el cual el vendedor, después de mostrar el producto que anda vendiendo, pregunta a su interlocutor si va a pagarlo a contado o con tarjeta de crédito. Esa es clásica, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, tú vas a tienda CF, tú vas a la Curazao y de chismoso no hay nada que hacer con tus amigos, pues, ¿no? Y te metes a la tienda y preguntas al vendedor cómo funciona esta licuadora. Señor, ¿cómo funciona esta licuadora? A ver, ¿para qué sirve este botón? Y el vendedor contento. Ah, ya, sirve para esto. Esto pica, esto muele, esto hace humo, esto hace tierra, esto hace todo. Los 4 elementos están ahí en la licuadora. Y después de explicarte cómo funciona, el toque te dice, ¿y con qué vas a pagar? ¿Con la tarjeta de tu papá o con efectivo? Cuando ni siquiera te ha dicho que ibas a comprar, ¿no? Ya, eso se llama falacia de pregunta compleja. Una falacia de pregunta compleja es aquella pregunta que encierra una afirmación, ¿no? Ahora, según el autor, las falacias de pregunta compleja no son falacias. Ya justamente lo está diciendo, ¿no? Desgraciadamente, existen ciertas oraciones que no son argumentos y por tanto no son falacias. Esa es la opinión del autor, ¿de acuerdo? Están las preguntas complejas o preguntas múltiples. Por ejemplo, cuando el caso del vendedor, ¿no? O cuando, por ejemplo, un periodista le dice al político, ¿usted sigue recibiendo coimas por parte de la corrupción? Esa es una falacia, pues, de pregunta compleja. Porque si uno dice, usted sigue recibiendo, significa que yo estoy recibiendo plata desde más antes, pues, ¿no? Y lo que estoy diciendo solamente es seguir recibiendo, ¿no? ¿Desde cuándo usted sigue robando las cosas de su vecino? ¿Desde cuándo usted? O sea, ya se sabe de antemano que estoy robando, ¿no? Ya, esa es para hacer pregunta compleja. Ahora, luego ya cambia de tema y dice, desde la época de Aristóteles, que es el padre de la lógica, sabrás, que estudió las falacias, también llamadas sofismas, en su libro Refutaciones de los sofistas, hace un momento te estaba comentando de que ya en la época de los antiguos griegos, los filósofos odiaban a los sofistas porque precisamente ellos mezclaban el argumento con la retórica, ¿no? Entonces Aristóteles escribe un libro llamado Refutaciones de los sofistas, donde justamente a las falacias le llama sofismas, que son argumentos que uno busca engañar a propósito, ¿no? Ahora, en ese libro, Aristóteles clasifica a las falacias en dos grandes grupos, ¿de acuerdo? Hay dos grupos de falacias, vamos a verlas. El primer grupo de falacias son aquellas en las cuales la invalidez del argumento se centra en alguna palabra o alguna estructura gramatical. Pero también existe otro tipo de falacias, las segundas ya. La primera es aquellas falacias en las cuales el problema se centra en alguna palabrita que no es clara o en la gramática,
de la expresión. Pero existe una segunda clase de falacias en donde el problema tiene que ver sobre todo por cuestiones psicológicas o sociológicas, que es precisamente lo que hemos visto. Nosotros hemos visto estas falacias. Estas falacias tienen que ver, si te das cuenta, por cuestiones psicológicas. Apelar a la lástima, atacar a la persona, por ignorancia, porque me da miedo. Entonces, yo te pregunto, ¿estas falacias hacen referencia al primer grupo de falacias o al segundo grupo? A ver, tú que estás leyendo conmigo. Lo que hemos estado viendo. Ad ignorantiam, ad populam, ad misericordia, ad baculum, ad hominem, ¿se refiere al primer grupo o al segundo grupo? A ver. ¿Se refiere a qué grupo de falacias? Decía, estas falacias que están acá, hace referencia a quién, ¿son del primer grupo o del segundo grupo? Son del segundo grupo. Claro, tiene que ver con cuestiones psicológicas. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver el primer grupo, de hecho, pero ahorita vamos a avanzar con el texto. A ver, ¿cuál sería entonces la definición de falacia? ¿Cuál es la clave de la 12? A ver. Se entiende que para el autor del texto, una falacia, ¿qué es? Oración, proposición persuasiva, afirmación mal sustentada. ¿Cuál es la clave de la pregunta 12? A ver. La B, ¿no? Claro, todo lo que hemos hablado, la B. Muy bien. A ver, profesor. A ver. ¿Qué es una pregunta compleja? Pregunta compleja es la pregunta múltiple, ¿no? Se parece al caso del vendedor, ¿no? Yo voy a tienda Cefi y quiero preguntar cómo funciona esta lavadora. El vendedor me responde cómo funciona así, funciona así, y automáticamente me dice, ¿y con qué va a pagar, señor? Cuando yo no he dicho que voy a pagar, yo no he dicho que iba a comprar, solo estoy preguntando nada más. ¿Cuál sería de las 4 alternativas? Una que se parece a lo que está acá. ¿Cuál es la clave de la 13? No responda con pregunta. Claro. Porque aquí con esta pregunta se está afirmando algo, ¿no? Se está afirmando de que se está alentando a la muerte. ¿No es cierto, no? Claro, la clave de la 13 es beso. Muy bien. Profesor, en el texto habíamos estado viendo de que las falacias se clasifican de 2 maneras, ¿no es cierto? Ahí lo estaba diciendo, ¿no? Y que existe un grupo de falacias en las que tiene que ver con una cuestión de falta de claridad. Vamos a repetirlo. Mira. Ahí está. Dice, hay 2 grupos de falacias. Las primeras tienen que ver, son inválidas por alguna palabrita o alguna gramática. ¿Ya? Esas falacias tienen un nombre, chicos. Se llaman falacias de ambigüedad. Y vamos a ver algunas. Por ejemplo, ahí está. Mira. Mira este caso de la pregunta 14. Ahí está. ¿Ya? Mira, a ver. Navegando en una red social, Dayan observa el siguiente anuncio. Mira. Engañoso, ¿no? Eso tiene que ver con la publicidad engañosa. Perfumes gratis. Pero chiquitito, en un color que no se nota bien lo que es, pues, ¿no? Dayan está a punto de presionar el botón amarillo, emocionada por la oferta. Pero se da cuenta de las letras pequeñas y luego de leer el anuncio completo,
pierde el interés y sigue navegando en su red social. O sea, fue engañada. Dayan se sintió atraída por el anuncio debido a que este contiene una falacia. ¿Cómo crees que se llama esa falacia? A ver, yo lo digo, ¿ya? ¿La clave es casa o la clave es dado? ¿Qué nombre le pondrías a una falacia en la cual se resalta una parte para engañar? A ver, ¿qué nombre le pondrías? ¿Es la C de casa o la D de dado? A ver. La C, énfasis. Claro, muy bien. Falacia de énfasis. Es cuando se resalta una parte del argumento. Por ejemplo, cuando uno dice, mira, celular a 0 soles. Esto. Esta es falacia de énfasis. Es cuando se resalta una parte y la gente queda colgada. Pues, ¿no? Ah, sus 0 soles, entonces está gratis. Voy a comprar 1000 celulares para luego venderlos a 100 soles cada uno y me hago millonario. Porque está a 0 soles, pues no vale nada, ¿no? Falacia de énfasis. Es cuando se resalta una parte del argumento para engañar. Ya, muy bien. Tú pones, por ejemplo, titulares de los periódicos. Normalmente los periódicos, profesor, pues plantean mucho de esto, ¿no? Mucho de esto. ¿Ya? Porque cuando se resalta, muchas veces caemos en falacia de énfasis. ¿Ya? Son los titulares de los periódicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, profesor, ahora vamos a ver otro caso, ¿ya? Acá está, justamente voy a hacer esta pizarra, mira. Las falacias de énfasis es cuando se resaltan parte del argumento para cometer un error. Perú primero en la tabla de infectados por COVID-19. Ya, esto es falacia de énfasis. También está, profesor, otra, ya, vamos a ver con igual falacia de ese tipo. Por ejemplo, profe, a ver, dime de frente esta falacia de acá. A ver, Henry desea ser diseñador gráfico. Sin embargo, su padre le dice que no se dedicará a eso y que debe aprender matemáticas, porque él no está dispuesto a pagar los estudios si no es en una carrera de ingeniería. Además, le recuerda que mientras vive en su casa, debe hacer lo que él diga. ¿Qué falacia crees que es eso? Está amenazando, ¿no? Está amenazando. A ver, va Pablo a responder. A ver lo demás. Luciana, a ver qué es la clave. Nelson, Luciana, claro, ad baculum. Está amenazando. Cuando tú amenazas, ad baculum. Sigamos ya. A ver. Esta es buena. Mira, mira. Acá vamos con la 11. La 11. Es otro tema. Dice, mira. Es una niñita. Ya es una niña chiquita llamada Miranda. Le dice. Miranda le dice a su mamá, para ingresar al banco hay que hacer cola. Enseguida su mamá le responde, pues entra, tú ya tienes la cola hecha, yo me compré una liga para hacérmela. ¿Me puede decir cuál es la clave de esa pregunta? ¿Cuál es la clave de esa pregunta? A ver. ¿Se entendió el argumento, el error? A ver, ¿dónde está la palabra que tiene un error ahí? ¿Cuál es la palabra que está mal entendida? La palabra cola. Claro, palabra cola. Muy bien. Ese tipo de falacia, chicos, es una falacia donde el error está en una palabra. Se llama falacia de equívoco. Mira, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Equívoco. Acá, mira. Equívoco. No te juntes con Laura porque ella es heroína deportiva y sabemos que la heroína es muy peligrosa. Ese es equívoco. Es cuando el error está en una palabra con significados diferentes. Terminé con mi enamorada. Ay, ¿por qué terminaste con tu enamorada si se querían mucho? Precisamente por esa razón terminé con mi enamorada, pero no entiendo. ¿Por qué terminaste con tu enamorada si se querían mucho? Es que mi enamorada es una chica muy dulce. Y mi mamá me dijo que el dulce hace mucho daño a la salud. Ya, eso es equívoco.
¿Se entiende dónde está el error o no? Esa parte que es un soncito, ¿no? ¿No es cierto, no? En la palabra dulce, pues. Mi enamorada es una chica dulce, significa que es cariñosa. Pero cuando digo que el dulce ha daño a la salud, se refiere pues al consumo excesivo de azúcar. Claro, se llama equívoco, ¿ya? No te olvides. Cuando ves una palabrita con significados diferentes, se llama equívoco. ¿Ya? Bien. A ver, profesor, vamos con la 10. Vamos con la 10. Una pequeña niña le pregunta a su maestra sobre la existencia de vida en otros planetas, a lo que la maestra responde que, según los estudios científicos más recientes y avanzados, no hay evidencia de la existencia de otros planetas, de vida en otros planetas. Por tanto, el único planeta habitable es la Tierra. ¿Cómo se llama esta falacia en la cual uno se basa en la falta de pruebas? Como no existe evidencia de vida en otros planetas, entonces el único planeta habitable es la Tierra. Se llama muy bien, caramba, se llama falacia de ad ignorantia. Argumentum ad ignorantia, la falta de pruebas. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Ahora sigamos, ¿ya? Ahora, sigamos. Profesor. 9. 9. Bianca desea ingresar a San Marcos porque al saber que esta universidad es muy prestigiosa, piensa que cada estudiante sanmarquino también lo es. Claro, ella piensa así, ¿no? Como San Marcos es prestigioso, entonces yo que soy sanmarquino o que voy a hacer, te voy a hacer prestigioso. Es una cuestión falacia, ¿no? El hecho que San Marcos sea prestigioso no significa que ese sanmarquino pues va a ser prestigioso, ¿no te parece o no? ¿No es cierto o no? Ya, eso tiene un nombre. Se llama falacia de división. División. ¿Qué cosa es, profesor, la falacia de división? Se encuentra acá en la pizarra que te he hecho. La falacia de división, profesor, es aquella falacia en la cual las características del todo se le da a las partes. Como todo el camión es pesado, entonces su tuerquita también es pesada. Claro. Como mi celular es caro, entonces su reparación y sus tornillos también son caros. Como en Miraflores, como en Suiza, la gente es millonaria, entonces ese suizo debe ser millonario. Esa es falacia de división. Entonces la división es cuando se va del todo a las partes. No confundir división con composición, que es al revés. Composición es al revés. Mira el argumento. Messi y Di María, ¿sabe qué es Ángel Di María, no? De Argentina. Messi y Di María son grandes jugadores. Por tanto, toda la selección argentina campeonará en el Mundial de Qatar. Esa es composición, pues. Cada ingrediente es delicioso. Por tanto, la comida es deliciosa. Esa es composición. A ver, yo te pregunto y tú me dices cuál es cuál. A ver, por ejemplo, si yo digo, los ojos, la nariz, los labios y las orejas de esta chica son bonitos. Por tanto, toda la chica es bonita. ¿Qué es? ¿División o composición? Composición. Muy bien, Antonella. Claro, excelente, excelente, excelente. Esa es composición. División es al revés. División sería, por ejemplo, a ver, dilo. Los osos de anteojos se están extinguiendo. Por tanto, ese oso de anteojos se está muriendo. ¿Eso qué sería? Los osos de anteojos se están extinguiendo. Por tanto, ese oso de anteojos se está extinguiendo. División. Claro. División. Vamos con la 8. Se cuenta que el abolicionista Wendell Phillips se encontró un día compartiendo el mismo vagón del tren con un grupo de clérigos sudistas que regresaban de una reunión. Cuando los sudistas se dieron cuenta de la presencia de Phillips,
decidieron divertirse un poco a sus expensas. Uno de ellos se aproximó y le dijo, ¿es usted Wendell Phillips? Sí, señor, replicó. ¿Es usted el gran abolicionista? No soy grande, pero soy abolicionista. ¿Es usted quien ha pronunciado varios discursos en Boston y Nueva York contra la esclavitud? Sí, lo soy. ¿Por qué no va usted a Kentucky a pronunciar esos discursos? Philip miró a su interlocutor durante un momento y luego le dijo, ¿usted es un cura? Lo soy, dijo el otro. ¿Está usted tratando de salvar almas del infierno? Sí, bien. ¿Por qué no se va para allá? O sea, te explico un poco más amplio esto, ¿ya? Lo que pasa es que en Estados Unidos, los estados que están a favor de la esclavitud o que estaban a favor de la esclavitud son los estados del sur. ¿De acuerdo? Entonces, los del norte estaban en contra de la esclavitud. Entonces, abolicionistas son justamente este señor que es una persona partidaria de que la esclavitud se termine. Entonces, este señor estaba viajando en un tren y se encontró con un grupo de sacerdotes del sur. Y los sacerdotes del sur están pues a favor de la esclavitud. Y se encuentran con este señor que está en contra. Y le quieren hacer lo quieren molestar, pues, ¿no? Y le preguntan, ¿tú eres el señor Wendell Phillips? Y le dijo, sí, yo lo soy. ¿Tú eres un gran abolicionista? Bueno, sí soy abolicionista. ¿Tú has pronunciado discursos allá en Boston, en Nueva York, o sea, en el norte? Sí, claro. Pero ¿por qué no vas al sur? Kentucky queda en el sur. O sea, ándate al sur a hablar en contra de la esclavitud para que te linchen. Algo así, ¿no? Para que te peguen. Entonces el abolicionista, que no es soncito, le dijo, ¿tú eres cura? ¿Ustedes son curas? Sí, somos curas. ¿Ustedes intentan salvar las almas del infierno? Sí. ¿Y por qué no te vas al infierno a intentar salvar almas del infierno? O sea, es una forma irónica de decirle, pues, ándate al infierno, méchate con el diablo, pues, a ver si eres tan valiente. Así como tú quieres que me vaya al sur a mecharme con tu gente, ándate al infierno y méchate con el diablo. Entonces, eso es una amenaza. A ver, ¿cómo se llama la falacia que tiene que ver con la amenaza? A ver, ad baculum, ad hominem, ad populum o pregunta compleja. No, estás amenazando. Cuando estás amenazando, es falacia de ad baculum. Claro, falacia de ad baculum. Muy bien, falacia de ad baculum. Ahora, a ver. Dado el argumento, todos los mamíferos son peludos. Todo ser humano es mamífero. Claro, si todos los mamíferos son peludos y todo ser humano es mamífero, por tanto, todos los seres humanos son peludos, pues. Claro, claro, claro. Por supuesto, por supuesto. ¿Ya? Ahora, ese es un argumento válido. Si todos los mamíferos son peludos y todo humano está dentro de mamífero, pues se infiere que todo humano es peludo. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ver con el uso de las reglas que se emplea para determinar la validez. Por eso que la clave de la pregunta 7 es beso. ¿Ya? Su validez dependerá de las reglas de la inferencia. Esto. Ahora vamos a ver esta parte de acá que sí me llama mucho la atención. A ver, veamos. Ah, la 6 está esta imagen. A ver, mira, qué curioso. Mira, ¿qué es esto? A ver, mira. Cronos. 21 recetas deliciosas que pueden hacer con tus hijos. ¿Tú sabes quién es Cronos? Cronos es ese dios que se comía a sus bebitos. Claro. Cronos, 21 recetas deliciosas que puedes hacer con tus hijos. Es un dios griego que se comía a los bebitos. Claro. Entonces está que se... Pero acá, mira, gente. Pero, a ver, lo quiero pasar a limpio. Acá es un problema de ambigüedad. Que tú entiendes que se puede entender de dos maneras, ¿no? Se puede entender, por ejemplo, 21 recetas deliciosas que puedes hacer junto con tus hijos, o sea, vas con tus hijos a la cocina y pues junto con ellos cocinas delicioso. Pero también se puede entender que tú cocinas a tus hijos y haces una comida deliciosa, haces un chaufa con la carne de tus hijos, ¿no es cierto o no? Entonces, acá el problema radica no tanto en una palabra en especial,
Acá el problema radica en la estructura de la oración, y eso se llama falacia de anfibología. Armando quedó horrorizado al ver la tapa de este libro y exclama, ¿qué clase de gente compra dinero para contar a sus hijos? Lo que pasa es que Armando cae en una falacia llamada de anfibología. Se venden relojes, se reparan relojes para hombres malogrados. Se reparan relojes para hombres malogrados, profesor. Es una anfibología. Porque el problema no está en una palabrita. Comparemos, claro. ¿Ya? Por ejemplo, a ver si yo digo, se venden ropas para señoras usadas. Eso es una anfibología, porque el problema está no tanto en una palabra, sino en la estructura de la oración. Entonces, no confundir, profesor, no confundir. Mira acá, mira los equívocos. En el equívoco, la ambigüedad es semántica. El error radica en una palabra. En este caso, la palabra heroína. No te juntes con Laura, porque Laura es heroína deportiva y la heroína es muy peligrosa. Acá heroína se está entendiendo de dos maneras diferentes. En primer lugar, heroína se entiende como una persona resaltante. En el segundo lugar, es la droga. Pero no confundir el equívoco con la anfibología. En la anfibología, la ambigüedad es sintáctica. O sea, no es tanto en una palabra, sino en la estructura total de la oración. El policía atrapó al ladrón con un arma de juguete. Esa es anfibología. Porque aquí el problema no está en la palabra ladrón, la palabra arma, sino en toda la estructura que está mal hecha. Igual ocurre con este caso, pues. 21 recetas deliciosas que puedes hacer con tus hijos. Acá el problema no está en una palabra, sino en la estructura total. Por eso que es anfibología. ¿De acuerdo o no? A ver, profesor, sigamos. La afirmación, este señor ha visitado muchos psiquiatras que no han podido determinar que tenga algún trastorno o enfermedad. Por tanto, es evidente que hay un demonio. Entonces, es la falacia de la falta de pruebas. ¿Cómo se llama la falacia de la falta de pruebas? Ad ignorantia. Muy bien, ad ignorantia. Vamos a ver la 4. Vamos a ver la 4. Dice, profesor, a ver, cuando Roger Babson, cuya predicción acerca del colapso de la bolsa enfermó de tuberculosis, regresó a su hogar de Massachusetts en lugar de seguir el consejo de su médico de permanecer en el oeste. En el frío del invierno dejó las ventanas abiertas, se puso un grueso abrigo, una gorra y pidió a su secretaria que usara guantes para escribir a máquina. Babson mejoró y atribuyó la curación al aire fresco. El aire de los pinos, de acuerdo con Babson, tiene propiedades químicas o eléctricas o ambas de gran valor. O sea, lo que está pensando este es un señor que estaba enfermo de tuberculosis. Entonces, este señor enfermo de tuberculosis abrió las ventanas del frío invierno de por su casa y luego se curó. Se curó y comenzó a creer que su curación de la tuberculosis se debió al aire frío de los pinos. Eso se llama falacia de causa falsa, también conocido con el nombre de falacia de non causa pro causa. La falacia de causa falsa, que lo tenemos por esta parte, es aquella falacia en la cual nosotros consideramos como causas válidas algo que no tiene nada que ver. Al salir la luna, se hace de noche. No cabe duda que la noche se debe a la aparición de la luna. Claro, esa es causa falsa. ¿De acuerdo? Tiene que ver también con las supersticiones. Hoy me fue un mal día. ¿Será porque en la mañana me crucé con un gato negro? Esa es causa falsa. ¿De acuerdo? Entonces la causa falsa tiene que ver cuando uno atribuye causas válidas a cosas que no tienen nada que ver. Me curé de tuberculosis porque en la noche abrí las ventanas. Como una bacteria va a terminarse con el aire de las ventanas. Nada. 3. Al ver que el ojo, la mano, el pie tienen una función, entonces todo el ser humano tiene una función propia. O sea, característica de las partes se le da el todo, ¿no? Como la mano, el pie tiene una función propia,
Entonces, todo el cuerpo humano tiene una función propia. ¿Cómo se llama esa falacia? ¿División o composición? ¿Te acuerdas de eso o no? Se llama composición, claro, es de las partes al todo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se puede enseñar la filosofía de Heidegger si él es un nazi? O sea, estás apelando, estás atacando a la persona. ¿Te acuerdas de eso o no? Cuando tú atacas a la persona, ¿cómo se llama esa falacia? Ah, eso es ad hominem. Muy bien. Vamos con la 1, dos casas, 1. Una autoridad de la iglesia señala que no puede haber sacerdotes mujeres porque los sacerdotes son hombres. Muy bien, muy bien. ¿Cuál sería la clave? A ver, no es nada de lo que hemos visto. No es nada de lo que hemos visto. Nada de lo que hemos visto. Pero también se puede clasificar como una falacia. ¿Cuál es la clave? A ver. No es nada de lo que hemos visto. ¿Qué marcarías? A ver. No puede haber sacerdotes mujeres porque los sacerdotes son hombres. Claro, muy bien. Está redundando su misma posición. Ajá, excelente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro o no? Sí, 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 sí. ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien. Espero que todo claro. Ya, vamos entonces con el quiz. ¿Va a haber quizzes? ¿Va a haber quizzes? ¿Va a haber quizzes? ¿O no va a haber quizzes? Ustedes han estado en los módulos. ¿Ha estado módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4? Han pasado todos los módulos. O sea, ustedes deben tener notas muy buenas. Y con ustedes creo que se acabaron los módulos. O sea, ya no se cerró. Va a haber que ahora se pasan a repaso. Esa es su última semana. Su última semana. Bien, le saludo al profesor Ortega. Cuídense bastante, ¿ya? ¿Dónde está el tutor? A ver, repite el tutor para que les tome el quizzes. Sí, le voy a mandar al Aldair, ahorita mismo. Todavía me quedan 2 minutos. Esa pizarra le voy a enviar ahorita al joven, en Aldair,